Bueno. Aquí, mira, en la última persona de temas. Quédate ahí. William. Oscar. Presente. Héctor. Ronaldo. Los candidatos de competencia. Orlando. Primero, papi. Gabriela. Presente. ¿Cuál? Daniel León. Presente. Letras María Sarmiento. Presente. Hueso Rosales. Presente. José Fernando Carrá. Presente.
aquí. Ok, bueno, vamos a ver dos conceptos, que aquí ya entramos a la potencia. Si ustedes se fijan, todavía hemos estado trabajando con valores pico. Aquí todavía hace referencia con los valores picos que hemos estado trabajando, porque son dos señales. En este caso, el dominio de tiempo y tiene una amplitud. Entonces, la amplitud está con valores pico. Después vamos a ver, y esos valores pico los vamos a pasar a valores eficaces, que es lo que medimos aquí prácticamente en los tomacorrientes, lo que tenemos. O sea, si utilizamos un multímetro, lo que vamos a ver es valores RMS. Pero ahorita vamos a trabajar con valores pico todavía. Entonces yo les voy a decir, cuando cambiemos a valores RMS de ahí para allá, todo lo vamos a hacer con valores eficaces. Entonces hay dos conceptos básicos, ¿verdad? Que es la potencia instantánea y la potencia promedio, ¿verdad? Acordémonos que hemos estado, bueno, cuando decimos potencia es igual a V por I, ¿no? Entonces, circuito eléctrico 1, como era corriente directa, ¿verdad? Entonces utilizamos el concepto de los voltajes constantes, las corrientes constantes, ¿verdad? Entonces solo decíamos, digamos, voltaje 110, una corriente de 5 amperes, eso multiplicado 120% y después nos da el resultado. Claro, aquí como estamos analizando senoides, ya son señales, o sea, cada corriente va a tener su amplitud y su coseno asociado con el ángulo, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a comparar señales, miramos que una está más desfasada que otra o podían estar en la misma fase. Entonces, aquí el mismo concepto, ¿verdad? Es el voltaje por la corriente, pero la multiplicación, aquí va a ser la multiplicación de la señal de voltaje por la señal de corriente. Claro, si miramos aquí, ¿verdad? Tenemos el voltaje que tiene la forma de la amplitud por el coseno de el argumento que tenemos aquí, ¿verdad? Hacemos esa multiplicación, ¿verdad? Entonces nos queda de esta forma. Vamos a utilizar la función trigonométrica para asociar, ¿verdad? Esa potencia instantánea, ¿verdad? Para ver cómo nos queda. Entonces asociamos la función trigonométrica de la multiplicación de los cosenos. Utilizando esta fórmula trigonométrica, ¿verdad? Cuando multiplicamos el voltaje por la corriente, pues llegamos a la conclusión, ¿verdad? Que la potencia instantánea va a ser, si ustedes se fijan, va a estar dividido en dos partes. Una, ¿verdad? Que tenemos, bueno, está esta parte de aquí y esta otra parte, ¿verdad? Cuando hacemos la multiplicación. Pero después, espera. Ok, aquí, como es la de los cosenos, entonces aquí tenemos esta y esta. Entonces no iría esta parte, solo para corregir. Ok, cancelo ahí, entonces solo me quedaría coseno de la diferencia de los ángulos y aquí sí, ¿no? Aquí se suma esta. Entonces hay dos expresiones, si se fijan ustedes. Una que es como una constante, ¿verdad? Y la otra que depende del tiempo. Entonces esa va a ser la potencia instantánea. ¿Cómo podemos identificar la potencia instantánea? Digamos, vamos a hacer referencia a una gráfica. Tenemos potencia, puede ser en watts, puede ser en kilowatts, megawatts y dependiendo del tiempo. Vamos a asociar la potencia del sistema interconectado nacional. Entonces lo vamos a poner en megawatts. ¿Okay?
Bueno, vamos a ver si me pide usted ahora aquí en tiempo real. A ver. ¿Qué horas son ahorita? Son las 2:48. Entonces, si ustedes se fijan aquí, hay una potencia, ¿verdad?, asociada al consumo que hacemos los norteños, ¿verdad? Tenemos una potencia máxima registrada en el sistema, más o menos anda cerca de los 1900 megawatts, que se registró todo el año pasado. La máxima creo que se registró un poquito más de 1900 megawatts. ¿Dónde cortan la luz? ¿Ah? ¿Y a dónde cortan la luz? Entonces, si miramos aquí, ¿verdad? Si miramos aquí una gráfica, ¿verdad? Esta gráfica va por horas, si ustedes se fijan aquí, y están todas las generaciones que van contribuyendo a satisfacer la demanda de la población. Entonces, aquí está la solar, la hidro, están todas. Entonces, al final, ¿verdad?, todas estas se suman y obtenemos un valor de potencia. Si ustedes se fijan aquí, va asociada ¿a qué? Al tiempo dado, ¿verdad? En un tiempo dado tenemos una potencia. Entonces, esa potencia instantánea, digamos ahí en esa gráfica, si ustedes se fijan ahí, aquí hay un pico, este pico de aquí es de la noche, y este de aquí prácticamente es del día, 12, 1, 2 de la tarde. Entonces aquí la gráfica se hace un pico en la mañana, ven acá, un pico en la mañana, ¿qué pico es? En la tarde de la mañana, ¿sí? Que es el de que empieza desde las 10, empieza a elevarse y va terminando como a la 1, 2. No entiendo a dónde la tarde. Sí, es que empieza desde aquí, obviamente el pico comienza aquí, a elevarse desde aquí, y este comienza en las 20, en las 18, que es el de la tarde. Entonces vamos a tener dos picos. ¿Por qué les enseño esa gráfica? Porque, digamos, está el pico de la mañana. Normalmente el pico de la tarde comúnmente viene siendo más alto que este. Puede ir variando, pero comúnmente el de la tarde es más alto. Porque aquí entra el tema del alumbrado público, empiezan a cocinar, la iluminación de las casas, entonces se vuelve más alto. Entonces, la potencia instantánea hace referencia, ¿verdad? Como dice la palabra, en un instante dado. O sea, yo tengo a las 12:01 me da una potencia el sistema, ¿verdad? Entonces, pues, es una potencia instantánea. Al siguiente minuto esa potencia puede cambiar, ¿ok? No precisamente va a ser la misma. Entonces, en ese instante dado va a tener un valor. Entonces, se va a ir formando
se va deformando en todos los instantes. Entonces va a asociar una gráfica, la potencia instantánea. Claro, después va, si ustedes se fijan, tiene esta parte que es la parte constante más la que depende del tiempo, por eso es que va variando la potencia instantánea rápidamente. Entonces la potencia promedio, como la potencia promedio es la integral desde un periodo de ¿qué? De la potencia. ¿Qué potencia es esta? Instantánea, ¿no? De cuando yo integro algo, matemáticamente, ¿cómo lo interpreto? La integral. Una suma. Como... En esa gráfica, ¿qué puedo decir que es la integral? La debajo de la curva. El área bajo la curva. Si integro algo, después voy a decir que es el área bajo la curva. Claro, cuando yo integro, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? La potencia instantánea, ¿verdad? Y resuelvo la integral, ¿verdad? Resulta que la potencia instantánea de la potencia promedio, como es un promedio, si yo hago el promedio de esta parte a simple vista, ¿qué me da? ¿Qué me da? O sea, ya tengo una señal que senoide, que depende del tiempo. Si saco el promedio de la señal senoide, ¿qué me va a dar? Potencia promedio. Si yo saco el promedio de una senoide, esto. ¿Qué me va a dar? ¿Cómo? Sería como 0, porque Es correcto, es 0. Esta parte es una constante, ¿no? Esta depende del tiempo, entonces esta va a ser 0, ¿no? Entonces, claro, la potencia promedio, cuando hago yo, se resume a que es 1 medio de Bm por Im por el coseno de la diferencia de los ángulos de las señales. Entonces se resume que es la potencia promedio. Entonces tenemos la potencia instantánea, si ustedes se fijan, esta constante que está aquí, ¿dónde está? Aquí, pero está compuesta. Entonces, claro, la potencia instantánea tiene implícita ¿qué? La potencia promedio. Entonces, podemos ver los dos conceptos, ¿verdad? En esta parte. Entonces, conceptualmente, o sea, si lo decimos en palabras más sencillas, la potencia promedio, ¿verdad? Se da en un periodo dado. Entonces, va a ser la potencia promedio conceptualmente, va a ser las potencias instantáneas, ¿verdad? El promedio de las potencias instantáneas que se da en ¿qué? En un periodo dado. ¿Ok? Entonces, ese valor que da ahí, en ese periodo, es la potencia promedio. Claro, las potencias instantáneas van a estar aquí dándose. Entonces viene, agarro un periodo y de ese periodo le saco el promedio y esa potencia es la potencia promedio. Claro, si miramos nosotros, ¿qué es lo que nos mide los medidores de energía, verdad? Primero nos mide, ¿qué parte nos mide? Mide la parte que es real. ¿Okay? Y entonces si nos mide la parte real, nos va a medir la potencia real. ¿Okay? Pero como es difícil captar la potencia instantánea, entonces nos mide la potencia promedio. Entonces todos los medidores nos van a medir la potencia promedio. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, los de las casas de nosotros nos integran esa parte en un periodo de 15 minutos. Entonces, hay varias potencias instantáneas, detecta, entonces no puede agarrar uno. Claro, si yo quiero llegar a obtener el máximo de energía detectada para cobrar, ¿verdad? ¿Qué debería de hacer? ¿Ampliar el periodo o hacer más pequeño el periodo? Al valor más real. ampliarlo. Otro. Al contrario, acortarlo Acortarlo para llegar a obtener la potencia instantánea, porque la que me da la parte más precisa es la instantánea. Claro, como no la puedo detectar fácilmente, entonces amplio el periodo, detecto algo ahí y saco un promedio.
¿no? Entonces, claro, hay medidores, como los medidores de las plantas generadoras, que los integran, la integración lo hace en menos periodos. Por ejemplo, puede integrarlo en periodos de 1 minuto. Claro, si le integra el periodo más grande, ¿qué va a pasar? Entonces va a estar perdiendo que de vender energía, porque no le van a detectar. O sea, entre más grande el periodo, el promedio le puede dar que va a estar perdiendo de vender energía. Entonces, entre más pequeño, entonces le puede captar más energía, leerle más energía. Entonces, está esos dos conceptos, ¿va? O sea, la potencia instantánea que se da y en un periodo dado la potencia promedio. Y esa es la que nos está detectando, ¿verdad? El medidor. Entonces, en este caso, digamos, yo pongo el cursor ahí. Pero digamos, si yo pongo en esta parte, añadir algo, el cajón, por ejemplo, el cajón en esa hora, miren, me detectó 139. Pero que es el cuarzo. Eso es lo que estoy viendo. Debería ser potencia, porque me da esta es watt hora. ¿Qué bunkering? Búnker es, por ejemplo, las plantas que generan con un combustible más pesado, o sea, menos refinado. Entonces, la viscosidad es como más pesada. Claro, si hablamos de diésel, lo refinan mucho. Lo procesan más y sale diésel. Y llega más, sale gasolina y empieza a gastar. ¿Cuál es más procesado? ¿Dice No diésel. Por eso es que el diésel es más caro. Gasolina más. Pero, Gasolina es popular. pero no es la gasolina más cara que el diésel. Sí. Y es más caro. La gasolina. Pero, Y el diésel es más barato. Claro, el búnker es más barato. Mucho más barato. vamos a ver, entonces está búnker, diésel y gasolina. Sí, en precios. Entonces, por ejemplo, las plantas de... ¿Quién tiene búnker acá? ¿Qué planta generadora? No, pero permite el diésel. ¿Quién? Lufusa tiene búnker. Entonces, claro, Lufusa ahora tiene solar también, creo que Lufusa y cambiaron para solar. Primero búnker, se van a ir pero tienen aquí la contaminación. Se me acuerda No dan muy fuerte, la de después lo sacan ahí. la de Comayagua. Surge una demanda ahí gruesa. Sí, entonces tenemos plantas. Bueno, en Ceiba, René tenía las nuevas que contrataron, creo que contrataron unas de 20 megas, creo que en Ceiba de récord. No, después de Islas de la Bahía. Unas pequeñas plantas para Ceiba, para llegar, son diésel. Claro, son más rápidas de instalar. O sea, sí. Pero el costo-beneficio da. Costo-beneficio da en vez de tener un generador que la luz eléctrica. Entonces, por ejemplo, si usted planifica bien, digamos, entonces no debería de estar comprando a la ligera. O sea, claro, la ley le dice que usted tiene que tener una licitación 5 años antes de que entre a generar. O sea, ahí planificó bien. O sea, 5 años antes usted ya hizo su licitación y le adjudicó un contrato y le dice, bueno, usted va a entrar, si es 2025, usted va a entrar en el 2030. Entonces usted ya tiene comprada su licitación. Pero aquí no pasa así. Aquí la quieren para ayer. ¿Por qué? Un proceso de licitación
no los culminan, no los hacen. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿cuánto necesitaba el país? En potencia firme, contratado. 1.000. ¿Cuánto es la demanda? No, Les dije, no les dije ahorita. 1900. 1900, la máxima. Entonces, si se puede imaginar la mala planificación para que usted todavía no se ha contratado a los 1.500 que los debió haber contratado hace 5 años. ¿Ah? Sí, Solo desde ahí. este año. ¿Mm? Así estamos. 1.500. Claro, y la ley le dice, usted tiene que contratar potencia firme, y potencia firme, ¿quién me lo da? Todos los generadores. Sí, pero ¿qué tipo de generador? Búnker, diésel, protermia, ciclos combinados, diésel. Esa es la que le dan potencia firme, que le asegura que va a tener esa planta 24/7, por decir así. No, clarito, o sea, nunca se paga. No, porque mientras usted le esté echando los barriles de combustible, ¿cómo le va a pagar? ¿Ah? No, sí. Entonces, ese tipo de potencia es la que ocupa el país, la potencia firme. Claro, después están las solares, y otras ya no toman, que no se consideran. Estas más sirven para vender energía. Pero por ejemplo la hidroeléctrica. La hidro también, por ejemplo, la de embalse, por ejemplo, el cajón. Que viene, almacena y ya tiene la reserva de energía ahí. Es como reserva, no es como de potencia. O sea, Sí, él me da una potencia, pero no todo el tiempo está dando, porque el caudal usted vacía el embalse. Si la deja todo el día, lo vacía. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, en la noche, cuando hay, por ejemplo, en la noche, o estos, vaya, por ejemplo, las horas más bajas, que son estas, en la noche, en la madrugada, ¿quién viene en la madrugada? 10:23, aquí, miren, aquí están, toda la madrugada, esto. Miren la madrugada, acá, ¿ven? hasta las 6:30. Miren, todo esto. Entonces, claro, usted tiene una de embalse. Es como que usted tenga una batería, en realidad. Carga la batería. Pero ¿cuándo la prefiere cargar? ¿Acá? ¿O acá se la ocupa? No, Se va a cargar acá. Y después, si no logra conseguir, la mete acá. ¿Entiendes? Entonces, prácticamente, claro, tiene una potencia firme. Él le puede estar dando. Dependiendo cómo la administra. Bien ahí. Entonces están esos dos conceptos, la potencia instantánea dada en un instante dado, que está asociada a la constante, más una que depende del tiempo, y la potencia promedio, que de esa potencia instantánea es la parte constante. ¿Por qué? Ya lo miramos ahí, cuando integramos la potencia instantánea, el promedio de la senoide que está allá, ¿verdad? Va a ser igual a 0 y esta como es constante queda ahí. Entonces, en conclusión, la potencia promedio es igual a 1 medio de Bm por I por coseno de la diferencia de los ángulos. Entonces, preguntas ahí. ¿Ya habían visto esto? Sí, no se página. No lo había visto. Ahí le está dando el tiempo, bueno, un poquito atrasadita, ¿no? 1 hora creo que está. Claro, ahí ya cambió, ¿verdad? ¿Qué hora son hoy? 30 minutos. Pero más o menos se está viendo. Esa es la demanda del país. La demanda del país que está dando. ¿Qué porcentaje satisface la energía? O sea, ¿qué porcentaje de energía satisface el cajón a Honduras? Y normalmente es casi un 30%. Vaya, haga una relación. Si son 1900, lo que ocupamos, el cajón le da 300. ¿Sí? Eso es más o menos. Casi nulo. Sí, como
Entonces por eso es que dicen que las pérdidas, en realidad, claro, ahí involucran las otras plantas, ¿va? Por ejemplo, ahí sí entran las solares, las de viento, que más son para vender energía. No para vender potencia. Así como decir, necesito 20 megas. Potencia. ¿Preguntas? Ok, entonces, si asociamos, ¿verdad? La potencia, nos vamos a quedar con esta parte. Entonces ahí no tenemos que integrar, ¿verdad? Solamente usar la última fórmula, la que está en negro. Sí, pero yo puedo dar una señal y te integra. ¿Qué es eso? Lo aplican a integral. La sacan y hacen eso, la integran y pueden encontrar el valor. ¿Cómo que integrar? No. A mí no lo vieron. ¿Usted sabe, Sí. Cálculo. ¿Usted sabe el trauma que causa esa clase? Uno tiene ¿Cuál? que ir al psicólogo después de ir a cálculo 2. ¿Por qué? Porque es bien horrible. ¿Me lo pasaron? Si estamos acá, pues sí lo pasamos. Ok, entonces vamos a asociar. Nos vamos a quedar con la potencia medio. Ok, entonces vamos a asociar la potencia promedio a la potencia promedio. Siempre acuérdense, lo que estamos ahorita estamos con valores pico todavía. Por usar el PM, el IE. Después vamos a entrar con valores. Entonces, para asociar la potencia promedio, esta potencia está dada en watt. Está asociada a la parte real. Es una potencia real, la que hemos venido viendo. Entonces vamos a asociar. Si yo tengo un elemento, ¿no? Un elemento resistivo, ¿se acuerdan cuando asociamos los elementos asociados a los fasores? Entonces, miramos la gráfica de la corriente y la tensión en un elemento resistivo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en un elemento resistivo, yo tengo un voltaje asociado y tengo una corriente. ¿Se acuerdan cuál es el ángulo de desfasamiento del voltaje y la corriente en una resistencia? Se la ven. El ángulo de desfasamiento. ¿Se acuerdan? No vinieron a la vida. Esa es la falta que me iba a ir. ¿Ah? ¿Ah? No me acuerdo. Revisen las primeras hojas, a ver. Vamos a ver. A ver si es cierto. PM es cero de W. Ahí está. Pi medio. ¿O cuál es? De 90. No dice No 90. lo copié, no lo copié. No vino.
Sí. Voy a agarrarle. Sí, está bien. R y M, Es ángulo que yo de no eso. tengo todo. 45 grados. Nada. Verificó van a quedar, pero gente aquí está. Registores, dije yo ahí. Ajá. Ajá. Mire, aquí está la prueba. Sí, ¿Ah? resta. Ajá. Pero ¿Cuál? que busque el ángulo. Solo mire la gráfica ahí. Era el mismo. ¿Ah? No había ningún ángulo de desfasamiento. Ajá, no había ningún ángulo de desfase. Entonces, el ángulo de desfasamiento entre los dos, ¿cuánto era? Cero. O sea, la diferencia del ángulo de corriente, del ángulo de voltaje y corriente es igual a cero. Entonces, la potencia promedio en un resistor, entonces, si coseno es cero, ¿cuánto es? 1 aquí. Entonces, la potencia promedio se reducía en este caso. Bien, muy bien. Ok, ahora nos vamos al otro elemento. Un capacitor. Ah, 90. Ajá, 90. ¿Y el inductor? 90. 90, claro. Una en el capacitor, la corriente adelanta al voltaje y en el inductor La corriente. atrasa al voltaje. ¿No? Digo, el voltaje adelanta. Ok, entonces, ¿cuánto es la diferencia de los ángulos en eso? ¿Cuánto es? De las dos señales, de voltaje y corriente. 90. 90, ajá. Entonces, coseno 90. 1. Puede ser. No va a estar. ¿Ah? Coseno 90. ¿Cuánto es? No, no, no. ¿Qué? Espérame. Ajá. Es correcto, es cero. Entonces, ¿qué concluimos con los elementos de almacenamiento? Eso debe ser. La potencia absorbida por los elementos de almacenamiento. Ok. ¿El inductor y capacitor cuánto es? Cero. Cero, o sea que no absorbe potencia real. O sea, por eso es que el medidor que tenemos en la casa nos está midiendo que la potencia real. O sea, toda la parte resistiva es la que nos mide el medidor. Entonces, el promedio de la potencia, o sea, la potencia absorbida por el resistor es igual a eso. Pero, o sea que el contador de la casita lee más la estufa eléctrica que la red. Solo lee lo resistivo. O sea, la parte real. ¿Te acuerdan la Z? Una real y la otra estaba una reactancia asociada. Entonces, esta solo va a medir la parte real. Ya después vamos a ver otro tipo de potencia que está asociado a los elementos de almacenamiento. La potencia real. Y ya tengo una pregunta. ¿Por qué a mí me suben el precio de la luz y siempre tengo lo mismo? Bueno, es que por ejemplo, cuando usted mira la fórmula que utilizan para calcular la energía, lo que usted se fija está asociada a dos cosas. O el tema del precio del barril de combustible, ¿verdad? Ese es uno de los combustibles. Otro está el deslizamiento de la moneda, o sea, el dólar. De esos dos valores, si van por ejemplo ahorita el dólar, espere que la energía también va arriba. ¿Ah? ¿Por qué? ¿En qué compran barriles de petróleo? Entonces va para arriba. Entonces está indexado prácticamente eso. Hay otra cosa que hay que entender también. Por ejemplo, las empresas distribuidoras. Conceptualmente, si yo tengo una empresa, ¿verdad? En el caso de la empresa distribuidora, o sea, la ENE, ¿cuál es el producto que vende? La energía, vende, ese es un producto, vende la energía y vende potencia. Entonces son dos productos básicos, la potencia, el concepto de potencia se lo vende, ¿verdad? Y energía, normalmente a nosotros como residenciales, usted solo mira kilowatt-hora al mes, pero en la industria no va a haber eso, va a haber también potencia. O sea, cuántos kilowatts de potencia máxima se detectó en ese periodo dado. Entonces, ese
tiene un precio. Digamos que en la curva de un alto consumidor, bueno, una cementera, vamos a hacer una, detectó que en ese periodo dado fueron 400 megas, un ejemplo, voy a hacer un ejemplo, 400 megas. Entonces, claro, el kilowatt tiene un precio. Entonces usted multiplica los 400.000 por el precio del kilowatt. Eso es lo que le cobran. ¿Por qué? Porque es una reserva, ¿verdad? El país tiene que estar preparado, la empresa que vende tiene que estar preparado. ¿Cómo hace el proceso de licitación? Depende de lo que ocupa el cliente. Es decir, un cliente que normalmente consume 20 megas, el otro ve en potencia 20 megas, 30, entonces, bien, planifica y dice, no, yo tengo que tener listo tantos megas, ¿verdad? Entonces, con eso él compra. Claro, y después aquel me dice, no, fíjate que no, ya no lo quiero. No te puede ser que hacen un contrato de tantos años y empieza. Entonces, por eso es que pasa el deslizamiento. Entonces van corrigiendo, por eso es que van un periodo antes, ¿verdad? Toman los datos de, digamos, por ejemplo, unos 6 meses antes, hacen el análisis para los próximos 3. Después en empiezan y agarran lo que pasó más y ¡pum! Empiezan ¿cómo se llama? A ajustar la tarifa. ¿Verdad? Por eso es que a veces sube, a veces baja, sube, baja. Pero baja. Por eso es que está bajando así, ¿no? ¿Qué más? Pregunta. Ahora los ejercicios. Ok. Ustedes copian ahí. Me lo traen mañana, a ver. Un elemento tiene asociada una corriente I de T con un valor de 200 coseno. Me quedé. El elemento tiene asociado una corriente a 200 coseno de WT más 20 grados y un voltaje asociado de 480 coseno de WT más 40 grados. Encuentre la potencia promedio y la potencia instantánea en T igual a 45 segundos. Bueno, estos programas van a ser problemas de... 45 segundos. 45 segundos. Si la frecuencia del sistema es la que utiliza el Sistema Interconectado Nacional de Honduras. Ahí está. La frecuencia que utiliza es el que utiliza el Sistema Interconectado Nacional de Honduras. Estos sistemas van a tener como problemas como ese usado largo que le dicen que es un problema que tiene la solución. Natalie, ¿cuánto resulta? Sí, es que normalmente aquí uno 480. trabaja con un concepto de potencia. En este caso empezamos con la potencia real. Okay. Después vamos, potencia aparente, potencia relativa, potencia compleja, y empezamos a ver la diferencia de las potencias. Claro, eso va a variar dependiendo de que Lo copió que Río, tenga. 200 coseno de También WT. Entonces tiene que salir bien claro que usted tiene que identificar los tipos de potencia. En este caso ya miramos 3 elementos, ¿qué pasó con los 3 elementos? Y luego ya de aquí eso se lo tienen que, como la Biblia, eso. Escuché que... Yo le escuché que eso es como la Biblia. Yo también.
¿Estaba bien, pa? ¿Me entiendes? Sí. No, trabaja en eso y mañana lo mira. Ahí está trabajando en eso. Usan la página hoy, esta, y ¿a qué hora llegan a la casa? A las 5. ¿Ah? A las 8. A las 8. Le deja el tráfico. Depende del tráfico. ¿Usted a qué hora llega?